estoy contentísima con nuestro invitado del día de hoy, Jorge Tayana, ex canciller, ex ministro de Defensa, ex senador, un montón de cosas, sociólogo, profesor de la universidad y un militante. Así que bueno, gracias. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Mucha admiración sentimos por vos, de Sí. verdad. Y no con mucha gente uno ya puede decir lo mismo, ¿verdad? No. Bueno, si a ustedes les gustan estos contenidos, saben que ahí entran y con ese QR se van a futurock.fm/comunidad. Esta radio se sostiene gracias a sus aportes. Muchas gracias. Bien, Jorge, es un muy buen día para recibirte además. Sabes que hace un ratito en el programa de la mañana estuvo Tocatlián. Y yo pensaba, bueno, qué día de política internacional que vamos a Juan tener Gabriel, hoy. muy bueno Juan Gabriel. Sí, es muy bueno. Y lo primero que le preguntaban, que yo también te lo tengo que preguntar, porque realmente es uno de los bloopers del día. Debiera ser un escándalo, pero no es más que un blooper. Esto de que Milei copió el discurso de The West Wing en la ONU. No es solo un blooper. Hoy lo tomó el diario El País de España y lo saca bueno. completo. O sea, Ya, el papelón El papelón ya empezó a es trascender. internacional. Vamos, bien. es internacional. Es un papelón. Es increíble. Algo que Además, decía Juan Gabriel era, es que estamos como naturalizando esto, ¿no? pero es como para que renuncie o Sí, todos los el ministro de Relaciones o el secretario general de la Presidencia o quien haya hecho eso. Sí. Porque es un papelón. Y el otro no tiene por qué saberlo, ni por qué acordarse de West Sí. Wing, digamos. Le puede haber parecido bien. Pero demuestra una falta de responsabilidad en el chequeo de las cosas que hace. Está bien, él ha sido Una acusado. improvisación. Él ha sido acusado de plagio varias veces. Él también entonces, ha por ahí. plagiado. Pero lo que pasa es que esto es un papelón, porque En la así ONU. como se dieron cuenta de esto, Ay, y ya pasó, ¿viste? Es que es mucho. Yo dije, Con el mármol verde atrás. cuando me contaban la noticia, Sí. yo decía, bueno, debe haber una o dos frases, Sí. dos palabritas, No, el no. tipo la exageran, están Sí, sí. gastándolo. No, No, es entero. Eso hizo Sí. toda una serie de conceptos Sí, sí. Además, no sé si vos viste la serie, yo la vi, soy súper fan. hace miles de años. No entendieron la serie tampoco, porque el personaje de Martin Sheen Martin era un Sheen. buen presidente. Sí, claro. Era un No, buen no, presidente. Enaltecía la política esa serie. no. Era buena, sí. Era muy buena. Bueno, ¿qué te pareció yendo de vuelta a la ONU un poco, y más allá del plagio, ¿no? El discurso fue bien impactante también. Que haya ido a la ONU para decir ustedes también, ¿no? Casi que le faltó decirle ratas como a los diputados. A los diputados. Pero ustedes no sirven para nada, esto es una Bueno, porquería. Yo creo que es un discurso que pasó bastante intrascendente, Sí. en contra de lo que seguramente él esperaría, porque él fue a hacer un discurso disruptivo. Pero me parece que por varias razones, una era el orador que era, ya había pasado lo importante, ¿sí? El día más importante es el martes, Ajá. que habla primero el secretario general de las Naciones Unidas, Sí. después habla siempre el presidente o el representante de Brasil, porque dice que habla primero, después habla Estados Unidos y después habla El resto. El resto, los presidentes en los primeros días, los ministros más tarde, si no hay presidente, y él estaba como 14, antes había hablado el de Mauritania, el de no me acuerdo dónde, el Tayikistán, había varios habían hablado. Y él hablaba después del presidente de El Salvador, después de Bukele. Sí. Pero lo que pasaba es que era Bukele, Milei, y después de Milei hablaba el presidente de Irán. Sí. Y entonces están en la misma salita. de espera, está el que va a venir y ya van trayendo al otro. Entonces él se ve que no quiso encontrarse en la misma sala con el presidente de Irán, entonces le pidió a Bukele que cambiaran turno. Por eso él habla antes que Bukele y después habla Bukele. Ahora, si uno mira el discurso de Milei, y también había poca gente, porque en general hay poca gente, pero el discurso de Milei tuvo unos aplausos bajos. El de Bukele fue mucho más atractivo Sí. para el público que lo escuchó, porque más allá de la posición ideológica, lo que te dice Bukele es, muchachos, yo tenía este problema y hice esto, vengan a verlo porque me salió Claro. bien. En vez el otro dice una serie de cosas que no sabés exactamente Sí. qué son. No, Bukele puede demostrar algo, ¿no? Claro, Te puede gustar o Tiene no, resultado. pero el chabón tiene un resultadito. claro, con las medidas de excepción no Sí. hay que tener causa judicial para detener a la gente. Entonces tiene detenidos casi el 1% de la población Sí. del país. 70.000 jóvenes de 7 millones, más o menos.
un poquito. Y los tiene por tiempo indefinido. O sea, no está muy bien eso. No. Pero digamos, desde el punto de vista del efecto sobre las maras, sí, el tipo ha sido con cierta eficacia. Ahora, Milei hizo un discurso crítico, se pelea con los países que él dice seguir, porque Estados Unidos y el Reino Unido, que él ama con tanto entusiasmo, son defensores de la agenda, de los 2030, objetivos del milenio, de la sí. 2030, del pacto del futuro para el 45, porque son como las cosas mínimas, que además en general no se cumplen, pero son como objetivos más o menos deseables, y algunos de los organismos de Naciones Unidas se orientan por eso. Es decir, Sí, hay un consenso básico más o menos en Occidente, donde hay algunas cositas que acá nos ponemos de acuerdo. No solo Occidente, buena parte del resto de los países también, en temas de cambio climático que hay que avanzar, total, en temas de salud que hay que avanzar. Bueno, la OMS se vio la importancia que tuvo en la pandemia. Entonces, ese ataque a las Naciones Unidas, está claro que las Naciones Unidas no funcionan bien, y eso lo sabemos todos. La pregunta es si un país como Argentina, que es un país medio y que es un país que requiere de la vigencia del derecho internacional para poder avanzar, le conviene demoler a las Naciones Unidas, aunque funcione más o menos mal, o tratar de que haya algunas cosas que funcionen y apoyarse en ellas. Obviamente es esto último, porque desde la perspectiva de Argentina, si no hay nada vigente del derecho internacional y de lo multilateral y de los pactos, bueno, entonces solo la ley de la fuerza. Es la ley de la selva. Pero bueno, es ideológicamente un poco lo que ellos defienden, ¿no? Es lo que ellos... Aunque vos estés en la posición, aunque estés en la posición de debilidad sí, en el concierto de las naciones, digamos. Pero lo que pasa es que muchos países no apoyan eso, ni siquiera... Porque él es un fenómeno raro dentro de la ultraderecha. Él es un representante de la ultraderecha que está con un cierto éxito en el mundo, en la Argentina, ¿no? Ahora acaba de ganar en Austria el Partido del Pueblo, que es el partido fundado por un miembro de la CSS, no es que sea más o menos. No, es directo. No, el que lo fundó, si ese es el lío, porque hay varios que sacó 29%, sacó 26% en los conservadores y 20% en la socialdemocracia. Entonces no saben a quién pedirle armar gobierno, porque dicen, bueno, pero el problema de este partido es su origen, que no es que es más o menos de los nazis, era de los nazis. Es un señor de la CSS que lo puso en marcha. Sí. Entonces, en ese escenario, en ese mundo donde se mueve Milei, que es el de la ultraderecha en general es nacionalista. Sí. Es nacionalista y se pelea no solo con la globalización, pero se pelea con la globalización, pero además dice no tiene que haber nada, ni controles, ni nada. ¿Y eso qué es? Es lo contrario. Es lo contrario. O sea, hay una contradicción en eso, y eso afecta, porque por ejemplo, él se quiere llevar bien con Estados Unidos. Ahora, con ese discurso no se lleva bien con Estados Unidos, porque Estados Unidos mira las cosas concretas. Che, este votó las cosas de cambio climático que nosotros queremos, votó a favor... No, bueno, votó sí a favor de Israel todo lo que le pidieron. Sí. Y eso es un problema para la Argentina, porque la Argentina es un país que tiene parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera, y entonces el tema de la situación de los palestinos, los territorios ocupados, es un tema muy relevante para nosotros. Ahí tenés agüita, si quieres. Bueno, sí, no te voy a interrumpir con otras cosas. No, sí, dale. No, bueno, pero es relevante. No, me parece eso la relevancia. Y después lo del abandono de la neutralidad. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que eso es lo que dicen miembros de la NATO global. La NATO global es una cosa que no existe, es un invento. La NATO es la OTAN, digo, la OTAN, para que la gente entienda, porque hay dos formas de decirle. La sigla en inglés, bueno, en español. La OTAN, donde existe, es en el Atlántico Norte, es Europa y Estados Unidos. Estados Unidos lo que está tratando de hacer, en la medida que los mecanismos multilaterales se traban y se hacen más difíciles, es expandir la NATO y darle un rol global. ¿Se acuerdan que Trump se quería ir de la NATO? Y dice, usted no paga nada, paguen más. Bueno, ahora con la guerra de Ucrania encontraron un objetivo, sumaron a Suecia y Finlandia, que eran dos países neutrales, ¿no? Durante mucho tiempo, y quieren transformarla en una NATO global, es decir, quieren expandirla a otras áreas, lo cual
es prácticamente la idea de la construcción de un ejército multinacional dirigido por Estados Unidos y que responde a sus políticas. Bueno, es la razón de la guerra en Rusia, ¿no? La expansión de la OTAN hacia Ucrania. Hacia Ucrania. Intento, ¿no? Es la razón. La expansión, hacia el este, digamos. La expansión de la OTAN tiene como enemigo, además, a Rusia y a China. Bueno, lo tiene, pero no directamente como expansión de la OTAN, porque Estados Unidos hace distintas cosas. Busca esto de socio global de la OTAN, sí, que nadie sabe bien qué es, pero Argentina ya postuló, presentó una quiere nota. Estar adentro. Cuando en realidad, papi, no tiene nada que ver con vos, son los del norte. Vos querés estar... Pero ellos quieren armar algo. Para hacer mulo ahí, ¿o qué? Pero los Estados Unidos, por ejemplo, hace el AUKUS, que es Australia, Reino Unido, Estados Unidos e India, para el extremo pacífico en condiciones de seguridad. Eso es efectivamente en contra de China y en relación al Pacífico Sur, digamos, ¿no? A la zona Asia-Pacífico. O sea que ellos diseñan distintos instrumentos de acuerdo a las posibilidades y van reemplazando una estructura universal, como es Naciones Unidas, que está muy paralizada y muy trabada por el tema del veto. Antes había un veto, pero ahora se veta mucho más que antes. Sí, se usa cada rato. Y entonces están armando cosas que duren un tiempo o que sean sobre temas específicos, ¿no? Las alianzas que hacen. Hacemos alianza de un grupo para tal cosa. Ahora, por ejemplo, Naciones Unidas decidió que hay un problema en Haití muy grande y que había toda una serie de bandas que habían tomado el control, entonces pidió una participación de las fuerzas en Haití, sobre todo de policía. Pero nadie cree, y la experiencia que tuvimos los latinoamericanos fue mala. Y la experiencia de todo ese fondo que armó Clinton, La Plata, no está en Haití, digamos. Argentina estuvo mucho tiempo ahí, estuvimos en un hospital, nos bancamos el terremoto, tuvimos bastante presencia y fue una presencia latinoamericana. Eso no se da ahora. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, han logrado que pedían Naciones Unidas y Estados Unidos logró que Kenia mande 1.000 policías. Entonces hay 1.000 policías de Kenia en Haití, que son morochos, digamos, pero no entienden nada. Pero son de Kenia. Hablan otra cosa. Claro. Y no entienden la idiosincrasia. Estos hablan patois, es una deformación del francés, ¿no? ¿Qué tienen que ver con los haitianos? Creol, claro, no tiene que ver con los haitianos. Entonces están pidiendo que haya más tropas. Es decir, lo que quiero contar con esto es cómo Estados Unidos va armando distintas cosas. Y algunas de esas cosas nos afectan a nosotros, ¿no? Cuando Pero por eso, entonces, perdón, pasando un poco limpio esto, al final, ¿cuál es la posición que pretende este gobierno si, como vos decías al principio, niega la agenda, niega a las Naciones Unidas en general, niega la Agenda 2030, la Agenda del Futuro, pero al mismo tiempo busca alinearse irrestrictamente ahí con Estados Unidos? Entonces, ¿sí o no? Lo que pasa es que este gobierno, más que política exterior, pareciera tener una política de promoción de las ideas del presidente Milei y de su carácter de ser una persona más importante del mundo, como él señala de sí mismo. Entonces no hay ninguna coherencia con la posición. No tiene claro, no, eso no es muy relevante. No. Sí es relevante no hacer algunas cosas, ¿no? No apoyar al sur global, no hacer cosas que pero digamos, de las cosas de fondo, no, eso tiene más que ver con la promoción de él. Por eso a mí lo que me impresionó, ustedes lo deben haber visto. A ver. Cuando estuvo en Wall Street ahora. Cuando tocó el martillo como un loco. Exactamente. ¿Quién sacó esa foto en la tapa? El Wall Street Journal. Sí. ¿Y qué dice en la foto? Nada, el presidente de Argentina... No dice nada. Lo que dice, este es un loco. Pone la foto. Eso por eso. Pero si uno lee el Wall Street Journal y sabe cómo piensan, lo que te están diciendo, mira este demente. Payaso asesino, le dijo Ernesto Renick el otro día. Bueno, es un hombre que ese es el mensaje del Wall Street Journal. Y si vos ves lo que dice la semana siguiente The Economist, que es probablemente la revista más seria del poder económico en el mundo y con bastante trayectoria,
te dice lo mismo, este señor tiene muchos problemas, eso así no va a andar. Es evidente. Entonces, mi opinión es que fue mala la excursión a Naciones Unidas, que no tuvo el impacto que buscaba. De hecho, él abrió la jornada en Wall Street y bajaron las acciones argentinas 2% ¿Y vos ese pensás día. que tuvo una relación causal ahí? No, en todo caso lo que demuestra es el poco impacto Sí. de su visita, la falta de reuniones serias con... Porque una cosa es sacarse una foto con Elon Musk y otra cosa es tener una reunión con tipo de las empresas y hacerle propuestas concretas de qué vas a hacer, pero no hacerle posicionamiento ideológico y la idea de que vas a destruir el Estado porque soy un topo. Sí. Eso no es serio, digamos. Eso está bien Está bien. Para la promoción Para mí está de mal. un personaje. Para la tribuna puede ser, Sí. pero digamos, eso es una cosa payasesca, digamos, no se lo toman muy No, en y serio. se verifican que inversiones no están llegando. No, porque además él las autoinhibe. Si vos sos un presidente que decís que el Congreso es un acto y empezás con las malas palabras, y ladrones y coimeros y de todo, bueno, ¿cuál es la razón por la cual los inversores podrían decir esto le va a ir bien? No es así. No, hablábamos recién como de que acaba de ganar la ultraderecha en Austria, ¿no? Y estaba pensando en la Internacional Reaccionaria, así la llamaba Tocatlián, justamente, que estuvo hace un ratito, lo estoy citando mucho porque lo tengo recién leído y recién escuchado. Hay países donde gana la ultra mega derecha y cuyas economías están ordenadas, ¿no? Porque acá muchas veces la explicación es, bueno, acá ganó Milei porque nosotros estábamos con 200% de inflación y la verdad que veníamos en crisis económica y tanto quilombo. Pero me parece que el ascenso de las ultraderechas no se explica solamente con cuestiones domésticas, ¿no te parece? ¿Para vos qué es lo que está pasando en el mundo? Y lo que está pasando, si uno mira en perspectiva, son un par de cosas. Primero, este siglo XXI es bastante parecido al siglo XX en la misma época. ¿Ah, sí? En los años 20, vos tenés dos libros importantes. Uno es El malestar en la cultura, de Freud, y otro es La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Spengler. Entonces, ese me parece que es el clima de época trasladado al siglo XXI. Es decir, nadie cree que la democracia liberal va a mejorar la vida de las personas. Y los años 20 eran, por un lado, los años locos, pero son los años que terminan en la crisis del 30. Y en los 20 ya está el fascismo de Mussolini, y en los 30 va a estar el nazismo, ¿no es cierto? O sea, es una época que, además de esa similitud, lo que tiene es el fin de un ciclo de crecimiento prolongado, que empezó, bueno, uno lo puede cortar donde quiera, digamos, pero en realidad el ciclo largo de crecimiento y de hegemonía de Estados Unidos comienza cuando termina la guerra, 45, venimos nosotros, que somos los baby boomers, que somos los que hemos arruinado a todo el mundo, según dicen ahora. Nos gastamos toda la plata. Vos no, pero nosotros parece que hemos hecho todo lo que pudimos, nos divertimos, la pasamos bárbaro, y ahora todas las generaciones nuevas están jorobadas, digamos, porque nos hemos comido esa expansión del capitalismo dura como máximo. No es hasta el 89. El 89 pegó otro salto y más la neoliberalización, ¿no es cierto? Dura como máximo hasta el 2008, que es la crisis de Lehman Brothers. Y ahí hay un hecho previo que es lo que da consecuencias. Y ahí lo que se abandona, y ya se venía abandonando desde todos los 90, es el estado de bienestar. Y ahí creo yo que hay una gran traición de la socialdemocracia, porque la socialdemocracia, con la tercera vía, lo que hizo es acoplarse, acomodarse al neoliberalismo. Al neoliberalismo, un poco más, un poco menos, uno más duro, otro menos duro, pero finalmente lo que significó eso es paulatinamente la destrucción del estado de bienestar. Sí, lo abandona. Y en algunos lugares con mucha dureza. El ejemplo típico de Europa es Grecia, ¿no? Grecia todavía no se repone de la crisis, le pegaron un palazo que no sale. Entonces, hay
emergencia por la cual los sistemas políticos democráticos liberales muestran grandes dificultades para mejorar la vida de las personas. Esta es la realidad. Incluso para mantener niveles de desarrollo altos, ¿sí? De un crecimiento sostenido y una mejora en la distribución de ingresos. Todo eso va para atrás. El crecimiento de la desigualdad es una cosa tremenda, no solo en la Argentina, sino el mundo. En el mundo. Ahora, ¿eso qué está mostrando? Y una enorme crisis del neoliberalismo, pero lo que también siempre decimos acá, bueno, y también es algo bastante extendido, es que el neoliberalismo en crisis necesita de más sangre. Y ahí donde lo que vemos por ahí como síntoma es este surgimiento de las ultraderechas. Sí, no solo sangre, es una visión política, digamos, que es distinta, digamos, es una crítica a la razón burguesa, lo que está haciendo la ultraderecha, ¿no? Es una crítica a Descartes, sí, a Tocqueville, a todo el liberalismo político que planteó que si ponemos en marcha instituciones abiertas, liberales, con participación y con capacidad de modificación y libertad de expresión y todas esas cosas, y funcionamiento del capital, sí, las cosas van a tender a mejorar. En la visión socialdemócrata, con muy fuerte regulación del Estado, en la visión más liberal, con menos Estado. Pero más o menos una república, ¿no? Eso era una cosa, en Europa más o menos funcionó bastante bien por varios años. Ahora, por ejemplo, el problema que hay ahora en Europa es que, ¿cuál era la locomotora de Europa? Alemania. Ajá. Y Alemania no crece. Y no va a crecer por varios años. O por lo menos va a crecer muy poco. El canciller de Alemania te dice que en el 2035 le van a faltar personas para 6 millones de puestos de trabajo. ¿Cómo se arregla eso? Eso por envejecimiento. Sí, de la población. De la población, pues no tienen hijos, no tienen pocos. Si no tenés 2-1 como tasa de reemplazo, 2 personas, un nene o una nena, se te disminuye la población. ¿Qué van a hacer? Van a traer inmigrantes. Vamos para allá. Una parte va a ser la robotización. Sí. Bien. Y otra parte, ¿qué? ¿Inmigrantes? No, claro, y ahí tienen el quilombo de sus nacionalismos, son bastante reacios también a la entrada de... Tienen algún problemita, han tenido en la historia algún problema con la gente que es un poco distinta. Sí. Entonces, nosotros los morochos no podemos... No es tan fácil. No es tan fácil entrar. No van a identificar enseguida nosotros, ¿eh? O sea, hay problemas en eso. Eso es lo que hace ser optimista si la Argentina, que es un país mediano, que está en un extremo del mundo, eso se acuerdan que Francisco dijo, eligieron un papa del fin del mundo. Sí. Bueno, eso es estratégicamente cierto. Somos un país que está alejado de esos centros, pero que tiene unas cosas muy importantes. Tiene una extensión, es el 8º país del mundo en extensión, tiene una población relativamente baja, 47 millones. Para la extensión que tiene, Para la extensión que tiene es poco. Tiene una costa marítima extraordinaria, más de 4.000 y pico de kilómetros. Tiene la presencia en la Antártida, lo que hace un país bicontinental. Está prácticamente sobre el cruce de los 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. Tiene no solo el mar, sino que tiene las islas, que están ocupadas por una potencia extranjera, y todo eso tiene proyección sobre la Antártida, etcétera, etcétera. Pero además tiene todas las cosas que tienen tierra, ¿no? Que ya hablamos y que conocemos, de la tierra hasta la producción agrícola, hasta el litio, el cobre, el oro, la plata, el petróleo, el gas. Podría tener de los renovables, puede tener viento, es lo que sobra en este país. Sí. Te vas a la Patagonia, Ni te viento digo. sobra. Agua. No España no tiene agua, por ejemplo. Ah, mira. No tiene agua. Ahora, pero vos lo planteás así, como en estos términos tan geopolíticos, y uno dice, pero tenemos todo para triunfar. Sí. Y después mirás para adentro y decís, pero qué difícil se hace cuando estamos tan lejos de poder tener acuerdos, ¿no? Bueno, Mínimos. sí. Entonces siempre es un polvorín Argentina. Es que lo que tenemos que lograr es un acuerdo básico en un proyecto de desarrollo nacional que sea más que un segundo modelo extractivista como hubo en la generación del 80. O sea, tenemos que acordar que toda esa riqueza tiene internamente que estar acompañada por un agregado de valor
que tiene que ver con el desarrollo científico-tecnológico, que es lo único que te permite jugar más o menos en primera en los próximos 10 o 20 años. Por eso es tan importante el debate de las universidades. Sí. Y de la ciencia, ¿no? Claro, el debate es un debate extraordinario. Necesitas eso, y necesitas dos elementos, hablando de política exterior. Uno, aceptar que el país tiene que tener una política activa de no alineamiento activo, como la llamamos algunos, que no se embandere detrás de ninguno, sino que busque en cada uno de los socios lo mejor que se puede obtener para nosotros mismos. Sí. Eso es el primer punto. Ahora, eso tiene que estar acompañado, ese juego global, digamos, por una fuerte integración regional, porque de lo contrario te cuesta mucho, te soplan y te vuelan. Y para nosotros esa integración regional tiene que ver con el Mercosur y con Sudamérica, básico. Ahora nos peleamos con Brasil. El presidente no se habla con el presidente de Brasil. Bueno, pero el presidente no tiene mirada estratégica. No importa nada. Es como decía vos, no tiene mirada estratégica, cuando sale se va a promocionar su propia figura como si fuera, no sé, un frasco de mayonesa. Me hace pensar en esto, en la cuestión de China, ¿no? Que últimamente se está hablando mucho porque Susana Jiménez le preguntó por China y ahí el presidente encontró que era bárbaro. Luego una vuelta carnero, pero... y justo Sabino Bacanarvaja venía diciendo, lo había dicho en Un Mundo de Sensaciones, que se iba a venir el giro pragmático de un poco de Milei respecto de China, porque no era sostenible, ¿no? El discurso. Y ahí fue y le dijo a Susana, los chinos son bárbaros al final. Claro. No me piden nada a cambio. ¿Qué le pedirán los otros, no? Bueno, esa es una buena pregunta. Pero los chinos sí quieren unas cosas, quieren que se construyan las represas. Sí. Y eso que esté paralizado es un problema para los chinos, porque a los tipos les gusta que sus obras se culminen. Y sí, esto que es una obra que la financian ellos y no se termina nunca, no es una cosa que les agrade, porque los que quedan mal son ellos. Te metiste a hacer una cosa y no se sabe por qué. No se termina. Quedó varado. Les interesa mucho, una de las razones estratégicas de nuestro vínculo con China es Malvinas y Taiwán. Ese es un tema importantísimo. Claro, o sea, estamos en la misma situación. Exactamente, es el único país con poder de veto en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que apoya que las Malvinas son argentinas. No China. Que tiene que haber una solución. Las Malvinas son argentinas. De la misma manera que nosotros decimos que Taiwán es una provincia rebelde y es parte de China. Y ese acuerdo es estratégicamente muy importante. Los chinos, ese tema no es un tema de frases ni de juerga, digamos. Ese es un tema concreto. Muy pesado. Y basta ver lo que está pasando ahora en el mar de China, digamos, los barcos que van, los que vienen, los que sobrevuelan, y es un tema de alta tensión internacional. Hubo operaciones militares hace 2 semanas de China alrededor de Taiwán y todo el mar de China, ¿no? Exacto, con barcos con barcos, misiles que iban para todos lados, mostraron un poderío importante los chinos en esa... Y China está ahora tomando una serie de medidas para relanzar una mayor tasa de crecimiento. Este año va a crecer 5, que no es poco, pero están saliendo de lo que fue un problema muy serio para ellos, que era la burbuja inmobiliaria, que hicieron demasiadas casas, hacían casas que nadie habitaba y no se podían pagar. Entonces están rearmando eso para tener un relanzamiento del sistema hipotecario, de crédito, etcétera, etcétera, y pareciera que está empezando a... Dentro del quinto, hay que decirlo, dentro del quinto plan quinquenal, ¿no? Este es el quinto plan quinquenal de China. No, este es como el 14º. ¿14º? Yo el 13º era por el 13 o por allá. ¿Qué era cuando a vos te tocó? Fue después que yo fui y que ahí me contaron una cosa que es muy interesante. Fui en el 13. Me habían invitado a una reunión de seguridad, entonces tuve una serie de charlas, y como ya había pasado la crisis del 8, ellos decían, bueno, la crisis del 8 ha demostrado que nosotros no podemos vivir solo de la exportación, porque la exportación sí crece, pero en un momento hay una crisis externa y no te compran nada. Y nosotros no tenemos ningún control de eso, que fue lo que pasó en el 8. Entonces decidieron hacer como que se llaman las dos... los dos círculos, o sea, hacer como 2 ruedas
de funcionamiento. Una hacia afuera, que es la que se ocupa de exportación, y hacia adentro. El mercado y interno. hacia adentro tenemos que hacer el mercado externo. Le digo yo. Pero entonces van a empezar con la tecnología más sencilla, la de la vestimenta y todo eso. No, me dice, no, eso quedará para el resto del sudeste asiático. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo en la tecnología de punta. ¿En qué tecnología de punta? En la robótica, en lo espacial, Y yo dije, pero esas cosas no quitan trabajo. No, esas cosas dan más trabajo una vez que las pones en marcha. Sí, bueno, pero lo que tienen que hacer es aumentar el salario para que haya más consumo. No, me dice, primero tenemos que aumentar la productividad y la producción. De lo contrario vamos a tener inflación. Yo venía a nuestra tierra, así que... Toda piensan los chinos, qué bueno que son. Qué bueno que son los chinos. Muy bien, ¿tiempo? Sí. Y bueno, y lo hicieron, y en Y realidad ahí están. avanzaron bastante en ¿Cuánto estos nos falta 10 aprender de años. China? En eso, avanzaron bastante en estos 10 años. Jorge, quiero que vayamos un poquito a la política doméstica. Me parece muy bien. Es un día particular. Ayer hubo como una especie de operativo clamor para que Cristina fuera presida del PJ, y hace un par de días atrás también había ido a La Matanza a charlar con la gente, y me parece que son un par de señales que la vuelven a poner un poco ahí a caminar, ¿no? ¿O qué lectura haces vos? No dudo que Cristina va a postularse para la presidencia del Partido Justicialista. Sí, Y de eso no hay duda. Y no dudo que va a ganarlo. sí. No hay duda de eso. Y no. No. ¿Y cuál es la importancia? No. Explícame la importancia de presidir el PJ, porque me parece que depende de quién lo presida, es importante o no un poco, ¿no? Puede Lo ser que una pasa- cáscara vacía o puede no serlo, Sí, pero o puede el ser... problema- Nosotros durante mucho tiempo, con la visión movimentista del peronismo, decíamos el PJ es una herramienta electoral. ¿No? Por eso nos acusan también de autoritario, estos tipos no respetan la democracia, no les importa el partido. Pero era bastante así, o sea, tenía una vida el movimiento que en sí mismo generaba una dinámica entre la juventud, los sindicatos, las organizaciones territoriales y todo eso, que hacía Eso fue cambiando con el tiempo. El movimiento fue perdiendo fuerza y el peronismo se fue transformando en un partido liberal, más o menos tradicional, con comportamientos parlamentarios y con distancia creciente de las organizaciones de base o de los sindicatos, de las asociaciones. Eso pasó. Entonces la fuerza del partido me parece que está reducida. Ahora, siempre estuvo medio reducida, digamos. Al Bebe Cook, a John William Cook, que fue diputado a los 25 años, en el 46, Sí. no lo dejaron renovar porque era muy crítico. Entonces lo volaron. Era muy peronista. Peronista lo Vos sos muy volaron. peronista, No, sos. no pudo renovar, quedó afuera. Entonces, ¿cuándo lo llaman al Bebe Cook? Después del bombardeo del 55, cuando las papas quemaban, dijeron, Bebe, hacete cargo del partido y prepárate para la que se viene. Y él lo hizo, disciplinadamente. Sí. Pero digamos, me parece que, si algunas de las cosas que vemos ya han sucedido. Digamos. El tema es que el partido hoy es una cáscara que podría estar vacía, que bueno, de hecho ahora está con muy poco funcionamiento. Sí. A mí me han pasado cosas extrañas. Hay una comisión de defensa Ajá. que se reúne, Del partido. sí, se reúne desde la campaña del 19 Sí. y la coordina Ernesto López y va todo un grupo de tipos. Y el otro día me llaman, Ajá. me dice, Jorge, ¿no querés venir a reunirte con nosotros una charla? Sí. Bueno, sí, fenómeno, le digo. ¿Dónde lo encontramos? En el partido no se puede hacer, hay que hacerlo en el partido de la capital. Digo, pero es una comisión de defensa nacional. ¿Por qué se hace en el partido provincial? Y en el de Cava, ¿por qué no? Porque está cerrado, no podemos ir. No tenemos la llave. quien abre. Pero, ¿en serio? Bueno. O sea, está cerrado Mateu, digamos. Claro. Eso se abrió, por eso Sí. se hizo un acto en Mateu importante, que es el comienzo de todo esto que estamos viendo ahora. Ajá. Ese acto, que se habló de política internacional, y donde yo tuve suerte de ser uno de los invitados, tenía por objetivo mostrar en un área que es menos conflictiva y donde más o menos todos estamos de acuerdo,
líneas generales, un acto de unidad con todos los sectores. Y estaban representados los diversos sectores. Y ese me parece que fue un mensaje también, un punto de partida. ¿Esto cuándo fue? Ahora, eso fue ahora un mes más o menos. Y vos ahí dijiste, acá pasa algo. Sí, cuando a mí me habían invitado, me había invitado Lucía Corpacci, y me dijo, yo pensé primero que era una cosa del Senado, que iba a ser, pero no, fui al partido y estaba lleno, y estaba Gildo, que es el presidente del Congreso, y estaban todos los vicepresidentes del partido. Bien. Y había funcionamiento. Sectores, claro, como una idea de decir, bueno, volvamos acá. Ahora, lo que hay que hacer ahora es llenarlo. Lo mismo nos pasó en el 19. Llenar esa cáscara de algo. Sí, debiera ser de casi todos los sectores. De todo. Y ya con la presidencia de Cristina capaz que lo puede llenar más, ¿no? Bueno, es un impulso importante. Ella va a tener un rol si lo hace. Además, termina con una situación que es un poco ficticia, porque la personalidad y la figura política con más peso dentro del peronismo es Cristina. Sin duda. Que hay personas a las que no les gusta Cristina, también es cierto. Sí. Pero la de mayor peso relativo es ella. ¿Y sí? Entonces, me parece bien que asuma la conducción práctica del PJ. ¿Eso qué va a permitir? Eso va a permitir juntar y llevar. ¿Cómo fue en el 19? En el 19 fue parecido, estaba el flaco Gioja, nos intervinieron en el partido, pero quería llevárselo a Barrio Nuevo y eso. Y el flaco Gioja lo recuperó y iban pocos, digamos, había varios sectores que ni aparecían, los gremialistas no aparecían, muchos del interior no aparecían, era un lío. Y entonces él lo buscó a Marín y lo convenció, que ya estaba grande, lo convenció a Marín de que presidiera una comisión de acción política. Y inventó una comisión de acción política donde metió a todos los que no estaban. Metió a todo el mundo. Y el pobre Marín decía, pero es que no quiere, me va a ir mal. Era escéptico al principio, pero sin embargo sirvió para armar el frente que finalmente se dio y que todo el mundo estuviera dentro. Las circunstancias no son las mismas, pero digamos hay experiencias para rescatar de ir procesando diferencias desde algunos lugares específicos donde convocas. Por ejemplo, tiene que haber una declaración del partido, tendría que haber habido una convocación, una marcha el otro día. Y no. No, claro. Yo no sé si la hubo, pero digamos, en todo caso no nos enteramos. No supimos. Que viene a ser lo mismo. Y lo mismo sobre varios temas de relevancia desde el punto de vista social. ¿Qué tenemos que decir sobre el veto? El partido tendría que decir que tiene que haber una insistencia y que la manifestación masiva demuestra que la insistencia tiene que ser impulsada por diputados y por senadores y que hay que demostrar que la voluntad popular tiene que ser respetada. Eso debiera decirlo el partido. Hay una sensación, no sé si la compartí, Jorge, que Cristina en algún momento tuvo que correrse porque ya generaba muchos resquemores afuera ni hablar, pero también adentro, como vos decías, más que resquemores, así cosas más fuertes todavía, ¿no? Pero todas las experiencias de Cristina corrida salieron mal. Entonces, la idea es, bueno, tendrá que ser Cristina. Y ya los que no le gusta, capaz que van a tener que asumirlo un poco. Ir al psicólogo, no sé qué cosa, ¿no? Para eso es la política, ¿no? Para eso es la política, para conciliar posiciones que no siempre coinciden y armar una estrategia común, porque tenemos un problema serio. El problema serio que tenemos es el gobierno que tenemos. ¿Y sí? Claro. Porque es un gobierno, ¿qué es lo que te dice la gente cuando te ve? ¿Qué te dicen? Únanse y déjense de... Y sí. De algún insulto viene. Sí, déjese de joder. Que si no, no vamos a... Claro. Sí. Entonces, eso está en la gente. Y ya es muy interesante algunas cosas que pasan, porque me parece que lo que ha cambiado es la etapa. Algunos siguen insistiendo que no. Yo veo los medios, incluso los medios amigos, y siguen insistiendo en la fortaleza
el presidente y que todo el mundo lo apoya. Mentira. No es eso, hay que saber leer encuestas. Yo soy sociólogo, así que algo me acuerdo de leer encuestas. Sí, Aparte, sí. ¿cuándo nos condujeron las encuestas y los focus group y no los ideales y los principios? Pero además no es verdad, porque digamos, si vos partís de que el otro tiene un liderazgo y una fortaleza extraordinaria y que eso se va a prolongar muchos años, bueno, dediquémonos a hacer una tarea de muy largo plazo, de ir formando. Hay que ir formando gente, eso también es verdad, pero digamos, es una tarea distinta. Ahora nosotros tenemos que dar respuesta a una sociedad que está pasándola muy mal, que un sector se está muriendo literalmente de hambre, y que además el presidente se burla y dice, bueno, estarán por la calle los muertos de hambre. O sea, y nosotros tenemos que reaccionar ante eso. O sea, tenemos que volver a ser una opción para el pueblo argentino, sobre todo para la juventud, de la cual nos alejamos, y de muchos sectores medios y también de los sectores más humildes, con lo cual tomamos distancia. Eso no es una tarea fácil, no se hace de un momento para otro, pero sí se puede. Sí se puede y hay que hacerlo. Y va a haber que hacerlo más o menos rápido porque el grado de descomposición de la política del gobierno es alto. Entonces requiere que haya otras propuestas. Porque también hay un riesgo, que es el riesgo sencillo. Vos dejalo que esto le va mal, se cansó y lo van a venir a buscar a nosotros. Bueno, sí y no. Primero, si viene a buscarte y vos estás esperando, vamos a hacer algo que no va a estar bien, que no va a estar a la altura porque no nos preparamos, no. Hay que volver mejores. Bueno, no volvimos mejores, no pudimos, no supimos, lo que quiera, poner el término que quiera. Pero eso sucedió. Entonces hay que prepararse y hay que construir para eso. Porque tampoco es cierto necesariamente que la gente lo vaya a buscar. ¿Por qué te lo vaya a buscar? Puede aparecer otro personaje o personaje, otro personaje que acumule y diga cosas y sea atractivo. Entonces somos nosotros los que tenemos que construir eso. Y eso es importante. Dentro de eso el partido. Y el partido, creo yo, con Cristina, es más fuerte que con... Construye representatividad, ¿no? Sí. ¿No? Es un poco... Hay que ir a la calle, es decir, tiene que hacer cosas que ella en general no había hecho menos, digamos, salvo en alguna campaña. Sí. Hay que ir más a los barrios, hay que escuchar, hay que reunirse con tipos, hay que escuchar más a las provincias, hay que hacer propuestas, hay que conciliar intereses diversos. Tenemos pocas provincias bajo gobiernos peronistas y además esas provincias, muchas de ellas tienen muchos problemas de recursos y son, por lo tanto, el poder federal es muy fuerte, digamos, tiene una capacidad de extorsión grande y defenderse de eso es una tarea también bastante grande. Jorge Tayana, muchas gracias por la visita y gracias por haber venido incluso con tu tos. Ahí está, perdón. No, pero estuviste fenomenal, nos encantó haberte recibido acá, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Te volveremos a invitar más seguido. Okay. Saludos a todos.